y voy a cantar un pedacito de una adoración que venía escuchando en el camino y que el Señor me dijo, con ese pedazo vas a comenzar. Un mover, un despertar, cuando llegas al lugar, hay libertad. Un mover, un despertar, cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Un mover, un despertar, cuando llegas al lugar, hay libertad. Un mover, un despertar, cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y te vea Dios. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y te vea. En ti hay gracia y misericordia, hoy tus redimidos dicen ven. Cristo ven. Un mover, un despertar, cuando llegas al lugar, hay libertad. Un mover, un despertar, cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Un mover, un despertar, cuando llegas al lugar, hay libertad. Un mover, un despertar, cuando tomas tu lugar, hay sanidad. La palabra de esta mañana se encuentra en Santiago 5, 14 al 15. Y voy a estar orando mientras ustedes buscan la palabra. Santiago 5, del 14 al 15. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. No te pido que te muevas porque ya te estás moviendo en esta tu casa. Ya estás en este lugar despaciándote. Te pedimos, Señor, que tomes tu lugar, Padre eterno, que seas tú fluyendo, Padre, que seas tú hablando, que si hay alguna venda en los ojos caiga en esta hora, que si hay alguna venda que impida la adoración a tu pueblo, en esta hora caiga por suelo, Padre eterno, y si hay algo que le impide creer a tu pueblo, Señor Jesucristo, seas tú aclarando su entendimiento. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú pasando carbón encendido por mi boca, Padre eterno, y que cada palabra que salga de mí sea la que tú quieres hablar a tu pueblo, que yo no le añada, que yo no le quite ni una sola coma, ni una sola tilde de tu palabra, Padre eterno. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y gracias. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. El título de la prédica de esta mañana es La oración que sana. Y vamos a definir lo que es fe, y es creer y tener confianza en Dios a través de su palabra. Y ungir es derramar aceite sobre la cabeza o el cuerpo de una persona. Representa al Espíritu Santo y su presencia. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que si hay alguno que está enfermo, vaya donde los líderes para que derramen ese aceite sobre sus cabezas y el Espíritu Santo comience a orar. Dios no quiere que nadie esté enfermo, pues Él vino a sanar y a salvar a su pueblo. Mateo 9:35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él desea que vayamos delante de su presencia en todo tiempo.
cuando necesitamos el milagro, cuando estemos enfermos, cuando tengamos alguna situación, en todo momento, pues Él es el médico por excelencia. Pero muchas veces vamos a ver que el milagro, que la sanidad que nosotros estamos esperando, no va a llegar en ese momento. ¿Por qué? Por varias razones. Primeramente, cuando el Señor sanaba, había algunos enfermos que eran sanos al instante, pero había otros que requerían pasos. Uno de ellos era ciego, y cuando Jesús lo va a sanar, lo llama aparte y mezcla su saliva con tierra, creando lodo. Primero, él comienza a ver sombras, y en un segundo paso, en una segunda ocasión, es que él comienza a ver a las personas. El milagro se realizó, Jesús lo hizo, pero necesitó 2 ocasiones para hacerlo. Y le dijo, ve y no lo digas. ¿Por qué pasaba esto? Porque al igual que ahora, muchos iban por el espectáculo y no iban por la fe. Muchos iban para ver lo que se iba a hacer en esa persona, pero no contaban realmente con la fe para que pasara algo en ellos. Como mencioné ahorita, Santiago nos dice que vayamos a los líderes, a los ancianos. ¿Y quiere decir esto que no tenemos que ir delante de su presencia? No. Significa que hay ocasiones que los líderes tienen que reforzar nuestra fe para que entonces el Señor pueda realizar completamente la obra. Pasos. Primero, si tenemos falta de fe, vamos donde los líderes, ellos nos dan el empujón, oran por nosotros y luego el Señor hace la obra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos delante de la presencia, vamos a algún culto y vemos que no pasa nada? Vemos que oran por nosotros, vemos que nosotros lloramos y lloramos y lloramos, nos dan una palabra y no pasa nada. Esto es por varias razones, al igual que como mencioné ahorita, la sanidad. Primeramente, el que viene al altar para recibir un milagro tiene que creer. Dice la palabra en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, muchas veces vamos delante de la presencia del Señor porque es lo último que nos queda, porque ya hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, ya hemos ido donde el médico, no pasa nada, ya hemos ido a otras personas para que tal vez oren por nosotros y no pasa nada. Y llegó un día que nos invitaron a un culto y dijimos, pues vamos a ver, no estás creyendo que lo vas a recibir, no estás creyendo que ese milagro tú lo vas a recibir, que esa sanidad va a ocurrir en ti. Entonces el Señor dice, si puedes creer, o sea, yo lo puedo hacer todo, pero yo necesito de tu fe, yo necesito de esa confianza en mí, en mi palabra y en lo que yo estoy diciendo. Cuando el Señor iba a las ciudades, oraba y sanaba a los enfermos, pero no garantizaba que el Señor volvería a esa ciudad. Por lo tanto, había una sola oportunidad para ese enfermo arrebatar su milagro. Pero dependía del enfermo si iba donde estaba el maestro, porque el maestro tenía la sanidad. Pero depende de nosotros el ir a buscar nuestro milagro. Una cosa que me impacta de la mujer del flujo de sangre es que dice que poder salió del maestro. En otras palabras, el maestro se sorprendió. ¿Y ustedes saben por qué pasó esto? Porque usualmente cuando el maestro estaba pasando por las ciudades, el enfermo iba, decía, yo quiero que me sanes,
El maestro oraba y era el maestro el que desataba el poder. Ella no esperó a que él llegara donde ella. Ella dijo, esa es mi última opción. Yo he tratado todo lo que ha estado en mis manos. Yo he intentado los médicos, yo he intentado todo lo que me han dicho. Pero si Él es la única alternativa, si Él es el que me va a sanar, yo voy, aunque sea arrastrándome por el piso, yo voy y no necesito que Él diga nada. Simplemente yo toco su manto y está hecho. Eso fue lo que le sorprendió tanto al maestro, porque el maestro, a pesar de saberlo todo, usualmente dependía que él fuera el que desatara el poder, no que alguien arrebatara el poder del maestro. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos esperando que Dios lo haga todo. Pero ¿y nuestra parte qué? ¿Qué pasa cuando nosotros somos los que tenemos que ir? Porque como les dije, Él llegaba a las ciudades, pero a Él le llevaban los enfermos y los enfermos llegaban donde Él. O sea que no todo era del maestro, había una parte que tenemos que hacer nosotros. Entonces, muchas veces venimos no esperando recibir nada, pero queremos que el Señor haga. Pero queremos que el Señor quite eso que nos duele, quita eso que nos hiere, quite eso que nos está molestando. Pero ¿y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos de brazos cruzados? Entonces, si vemos los versículos de Santiago, dice que los ancianos tienen que orar. Esto va para todos. Porque muchas veces la persona viene con fe, pero el que no tiene fe es el que está orando por la persona. Porque todos en algún momento hemos pasado por una situación en que tal vez decimos, pero yo soy el instrumento que tú quieres, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo ore por esa persona? ¿Tú estás seguro que tú me llamaste a sanidad? ¿Tú estás seguro que tú me llamaste a liberación? ¿Tú estás seguro que tú me llamaste a esto que me quieres enviar? ¿Tú estás seguro, Dios? Y Dios diciéndole sí, pero entonces los que estamos dudando somos nosotros. Si nosotros dudamos de lo que Dios va a hacer con nosotros después que ya Dios habló, esa oración no es eficaz. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Por lo tanto, para que una oración sea eficaz, tiene que haber alguien que crea que el milagro se va a realizar, como también alguien que esté seguro que es instrumento de Dios y que Dios lo va a hacer a través de él. Porque muchas veces nosotros estamos pasando por momentos y dificultades y Dios viene y dice, necesito que ores por Neige, por poner un ejemplo. Y yo voy, oro por ella, pero estoy pensando en lo que me está pasando a mí. Esa oración no es eficaz. Porque ahí yo me tengo que desligar de lo que me está pasando a mí para enfocarme en lo que le está pasando a ella. Y en lo que Dios quiere hacer con ella. Entonces, si el anciano, el líder que Dios puso, no puede completar su oración eficazmente, la persona no va a ver el milagro. Y la persona se va a quedar esperando. O tal vez se va a quedar, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué yo hice? Yo fui, yo oré, yo intercedí, yo hice lo que tú me pediste. En el momento del llamado sentí que me dijiste que pasara al frente porque iba a recibir mi milagro, pero yo no lo veo. Entonces la persona se empieza a cuestionar su fe. Cuidado. Porque así como la persona tiene que tener fe, cuidado que nosotros no le hagamos cuestionar su fe. Porque entonces nos volvemos piedra de tropiezo. Y algo que me impactó mucho de esta prédica, que Dios me dijo, otra razón son las distracciones. Otra razón por la que no se reciben los milagros son las distracciones. Muchas veces vamos esperando ver un espectáculo. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a un hospital para orar por un enfermo. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a una casa para orar por un enfermo, porque esa puede ser la única oportunidad que tenga esa persona. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros puede ser que no la volvamos a ver, Dios haga el milagro con nuestra oración y la persona tal vez se mude del lugar,
Tal vez la persona vivía con sus hijos y estaba ahí mientras estaba padeciendo esa enfermedad. O tal vez esa persona le tocaba el tiempo con el Señor. Pero si nosotros volvemos a leer lo que dice Santiago, dice que la oración que sana también salva y sus pecados le son perdonados. Por lo tanto, va a haber muchas veces que vamos a orar por una persona y la persona no se va a sanar porque simplemente en los planes de Dios está que esa persona se vaya, pero no hay quien vaya donde ella y le diga cuál es el plan de salvación. Entonces nos toca a nosotros. O tal vez esa persona conoce al Señor, es el tiempo, pero por alguna razón no tiene paz. Y eso me pasó a mí. Hace años atrás, yo fui a visitar a un enfermo y la hija nos pide que oremos porque ya éramos cristianos. Nos pide que oremos por esa persona. Oramos. No estábamos dudando que Dios lo podía hacer. Pero en los planes del Señor estaba que esa persona partiera. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Todavía yo no entendía muchas cosas que hoy día entiendo. Pero entonces la hija le dice a mi mamá, es que yo no le había dicho que mi mamá llevaba varios días sin dormir. Es que yo no les había dicho que mi mamá estaba empeorando. Y es que esa oración era lo que ella necesitaba para poder irse, porque ella no tenía paz. Y ahí yo le entendí todo. Entonces, muchas veces ahí el Señor nos va a llevar aparte para que esa persona pueda conocer el plan de salvación, pueda conocer a Cristo, pueda perdonar si no ha perdonado y pueda ser libre. Pero entonces, y aquí va parte de lo que me impactaba, el Señor me decía, pero es que a veces nosotros mismos estamos siendo las distracciones de otros. Nosotros mismos estamos siendo lo que estamos siendo la piedra de tropiezo. Porque antes, nosotros los cristianos discutíamos porque si la ropa de aquel no era la mía, la dejábamos aparte, lo dejábamos en el culto, lo sentábamos en una esquina, escuchaba la palabra, pero entonces seguíamos discutiendo por las apariencias. De que si esto es lo que le agrada al Señor y de que esto no. Pero ahora, lo que estamos haciendo es, estamos buscando el más espiritual dentro de las iglesias. ¿Cuál es el que se ve más espiritual? Porque a ese yo lo tengo que retratar en el momento que no esté pendiente, para entonces demostrar que el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Entonces, dos cosas está trayendo eso. Primero, muchas personas están enfocándose en que tengo que ir bonito porque en algún momento me van a retratar. ¿Y la comunión con Dios qué? Es que tengo que ir bonito porque yo no sé si en el momento que el maquillaje se me fue, yo tenga que, en ese momento me van a retratar. Y segundo, si hay una persona que está en comunión con Dios, que Dios la está trabajando, que Dios está orando en esa persona, que Dios quiere sanar su corazón, perdió el enfoque completamente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta sentirse que está siendo observado, vigilado y que lo están persiguiendo. Porque aunque usted no vea a la persona al lado suyo, esa sensación de que te están viendo, de que te están siguiendo, es horrible. Entonces el único que debe vernos, que debe seguirnos, se llama Dios. Entonces el hombre está haciendo tropiezo, porque entonces está cortando la comunicación con Dios. Entonces muchas personas tal vez dejen de ir, porque si es una persona que no le gusta que la retraten, porque tenga algún complejo que esté sanando, porque tenga algún rechazo que esté sanando, entonces la persona va a sentirse peor de lo que ya llegó. Y Dios no quiere un pueblo distraído. Dios quiere un pueblo que esté adorándole, que tenga su mirada fija en Él, porque dice la palabra, mirad primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. También dice mirando las cosas que están arriba. Entonces nos estamos desenfocando de la mirada de arriba por estar
pendiente de lo que está pasando alrededor. Entonces lo que hicimos fue cambiar una distracción por otra. Porque entonces tal vez discutamos menos por lo que yo llevo puesto, pero entonces estamos cortándole la comunión al de al lado. Antes el de afuera no llegaba porque se sentía juzgado, pero entonces ahora el de adentro se va porque se siente retratado. Entonces, ¿qué imagen queremos presentar a los que no conocen a Dios? Cuando en realidad estamos buscando del Señor. Y aquí es a Él a quien debemos buscar. Entonces, si malo es que el de afuera no conozca, más malo es que saquemos a alguien de adentro de la iglesia. Porque dice la palabra, cuidado al que haga tropezar a alguno de mis pequeñitos. Pero entonces también tenemos que llevar la palabra a toda criatura. Y esto no quiere decir que no se graben los cultos, porque eso es parte de llevar la palabra. Lo que me refiero es cuando tenemos a alguien grabando, pero a la misma vez estamos en las esquinas o estamos al frente de la persona esperando. Y créame que a mí esto me impactó, porque yo le dije a Dios, ¿y eso es lo que tú quieres? La palabra que sale de mi boca es la que vas a dar. No protesté. Entonces, no estamos haciendo lo que Dios quiere si actuamos de esta forma. Porque entonces, al servir de distracción, estamos abriendo puertas que el enemigo puede utilizar en contra de esa persona. Porque le cortamos la comunicación, que es lo importante, entonces el enemigo dice, por ahí es que voy yo. Entonces, ¿para quién estamos haciendo el trabajo? Y suena fuerte, y lo es. Pero como decía el cántico con el que Dios me hizo empezar el mensaje, hay que despertar, iglesia. Hay que despertar. Porque si cantamos ven Mesías, ven, y queremos que Él vuelva, así como hay ven Mesías, ven, está Yeshua HaMashiach, que dice, y cuando venga, ¿qué encontrará? ¿Cómo encontrará la iglesia? ¿Qué estará haciendo la iglesia? Entonces muchas veces, y no estoy en contra de las adoraciones, estoy hablando de la iglesia, muchas veces queremos que el Señor regrese, pero entonces como iglesia no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Cuando mencionaba lo de el ciego, recordaba a mi papá. Porque antes de que papi pasara por el proceso, me dieron una palabra para mi papá, especialmente para él, donde decía que Dios lo honraba en el Día de los Padres del año pasado, porque luego de honrarlo iba a venir un proceso que iba a estremecer a la familia completa, que Dios iba a estar en medio del proceso, pero que el proceso había que pasarlo. Y no fue un solo proceso, fueron dos. Porque mi papá lo diagnostican y en menos de un año a mi mamá la tienen que operar. La casa se estaba estremeciendo, pero Dios estaba hablando de sanidad. Entonces, este mensaje no es que solamente yo lo estoy dando por darlo, es que este mensaje yo tuve que vivirlo, porque primero tuvo que estremecerme de que yo tuviera que creer en medio de un proceso fuerte donde se estaba mencionando en los aires, porque en los aires estaban mencionando muerte, pero Dios estaba mencionando vida, estaba mencionando sanidad. Entonces era ¿qué yo iba a creer? ¿Qué yo iba a creer? ¿En un Dios que sana? ¿O en lo que estaba rondando alrededor?
Dolía, porque no era uno de mis padres, eran los dos que estaban pasando. Entonces no sabíamos si mi mamá tenía que pasar por ese proceso, porque a ella le sacaron la masa primero y después le hicieron la biopsia. Entonces era una espera, porque entonces ya sabíamos lo que estaba pasando, nos estábamos enfrentando a una situación, pero entonces, y ahora tengo que empezar de nuevo con la misma situación con mi mamá. Entonces ahora la situación es un proceso doble. Hubo lágrimas. Y en medio de esos procesos, recuerdo que mi mamá me dice, todavía la pastora no me había dicho que me tocaba predicar. Pero usualmente Dios tiene una forma hermosa de siempre darme el mensaje y me dice, eso a mí ya me dice que pronto me van a decir que me toca predicar. Mi mamá viene donde mí y me dice, yo tuve un sueño, pero era para ti. Yo soñé que estábamos los 4 enfermos y que se acercaban donde ti unas mujeres y te decían, te venimos a dar la misma receta que tú nos diste a nosotros, la misma receta que nos sanó a nosotros. Y en un papel, la receta que me dan, la oración más el Espíritu Santo traen sanidad. Cuando ella me cuenta eso, no pasaron ni 10 minutos cuando el Señor me da el título de la oración que sana y me da los versículos. Entonces, lo que te quiero traer es que si quieres ver tu milagro, tienes que seguir esta receta, por decirlo así, porque así fue como me lo daban en el sueño, que es una receta que está en la Biblia, que es la oración. Sí va a traer la sanidad, pero tiene que ser una oración eficaz, donde el Espíritu Santo pueda obrar, porque es importante que lo dejemos obrar a Él. No que pongamos piedras, no que pongamos obstáculos, que nuestra fe no sea el impedimento para que veamos ese milagro que tanto anhelamos. Porque dice la palabra que aunque fuera pequeñita, como un grano de mostaza. Y los que conocemos el grano de mostaza sabemos que empieza la semilla pequeñita, pero luego es un árbol enorme. Entonces, puede empezar pequeñito, pero lo que Dios va a hacer es grande. No nos limitemos, no permitamos ser tropiezo para nuestro propio milagro ni para el milagro de otros. Porque al final de cuentas, a todos nos van a pedir cuentas como iglesia y como personas de lo que hicimos a través de este ministerio. ¿Qué estamos esperando para hacer lo que Dios nos envió? ¿Qué estamos esperando para ver mayores milagros y sanidades? Ahorita cantábamos impactante, pero ¿por qué no podemos volver a ver esos milagros? ¿Por qué no podemos volver a ver las sanidades? ¿Por qué no podemos volver a ver los muertos levantarse? ¿Por qué no podemos volver a ver las liberaciones? ¿Por qué no podemos ver la provisión a través de la multiplicación? ¿Por qué no lo podemos volver a ver si nuestro Dios es el mismo? Si la ecuación de la oración con el Espíritu Santo trae sanidad, sigue siendo la misma. La palabra no cambia. Dice la palabra que es viva y eficaz. Entonces los que estamos cambiando, los que estamos evitando que eso ocurra somos nosotros. Porque si Dios no cambia, si su palabra no cambia, algo está pasando. Nosotros somos sus instrumentos y somos sus obreros. Entonces debemos cumplir nuestra parte. Jesús sanaba a los enfermos, como les dije ahorita. Primero, ellos se acercaban a Él y luego los discípulos, cuando ya Jesús se había ido, le traían igualmente a los enfermos
Dice la palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero los enfermos tenían que llegar a donde estaba la sombra. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para que tu milagro pueda realizarse? Dice Santiago 1:6 en el principio del versículo: pero pida con fe, no dudando nada. ¿Estás dudando? ¿O realmente deseas recibir ese milagro? Le voy a pedir a la hermana Dori que se vaya preparando. Ella tiene una danza, pero antes vamos a orar para que esta palabra haya calado en lo más profundo de los corazones. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre. He entregado todo lo que me has dado para esta casa. Te pedimos, Señor, ahora que seas tú, Señor Jesucristo, trabajando en cada corazón, Señor, trabajando en cada vida, Padre. Queremos ver, Señor Jesucristo, tus milagros. Queremos ver lo que tú has de hacer con nosotros, Padre. Aumenta nuestra fe, mi Señor Jesús, para que nosotros podamos ver todo lo que tú tienes para nosotros y todo lo que haremos, Señor Jesucristo, en tu llamada, en tu caminar. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y gracias. Y luego de esta danza voy a hacer los llamados. Quien se desee reconciliar con el Señor o quien no haya aceptado al Señor como su Salvador puede pasar al frente. Y quien quiera recibir en esta hora, quien necesita un milagro, puede pasar al frente. Dios les bendiga.